Muy buenas noches y bienvenidos a la nueva temporada, y ya van 27 de Los Reporteros, que, como ven, vuelve a su horario tradicional de los sábados. Y vamos a comenzar con un tema que nos afecta a todos. El próximo día 15 se celebra el Día Internacional de la Democracia, una de las palabras más repetidas y el nombre de un sistema político aceptado por casi todos como el más perfecto. Sin embargo, en los últimos tiempos, el poder global de los mercados y, en términos más cercanos, las turbulencias que está viviendo la política en nuestro país han puesto en duda la calidad del sistema. Por ello, y con la ayuda de grandes expertos, vamos a saber si la democracia, que tanto costó ganar, está entrando en crisis. Vean. Las palabras sostienen ideas, conceptos, valores. Se estampan en papeles que se unen para dar sentido a un relato, bajo cubiertas que les proporcionan estabilidad y protección. La democracia se escribe a muchas manos. Es vieja y requiere cuidado cuando se revisan o redactan pasajes que completan nuevos capítulos a encuadernar. La actitud ante los que huyen de la guerra, la miseria y la muerte. El terrorismo sin fronteras. El reparto injusto de las riquezas o la corrupción de las élites han generado descrédito y desánimo en nuestras democracias. El mundo celebra hoy con grandes palabras de sus instituciones el día del considerado mejor y más justo sistema político. Pero la realidad, en ese mismo mundo, marca con tozudez las páginas en las que la palabra democracia y aquellas que deben acompañarla aparecen escritas en renglones torcidos. Aunque la esencia de los valores democráticos permanezca, los soportes, las necesidades, las exigencias hacia el sistema cambian porque la sociedad evoluciona. El problema hoy es que hay un desengaño frente a la evolución real de la sociedad desarrollada y de la sociedad europea en particular. Hemos entrado probablemente en una crisis profunda del modelo democrático elaborado desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos en una situación de desconstrucción, una situación de crisis de la democracia. Y eso tiene causas muy profundas. La democracia puede funcionar si y solo si las capas intermediarias, las capas medias, están aseguradas de su porvenir. Cuando las capas medias entran en crisis, todo el sistema democrático entra en crisis, porque son ellas que vertebran el eje entre grupos dirigentes y pueblo. La democracia, en términos, digamos, académicos, se concibe como un método de selección, es un instrumento de selección de personas que van a regir los gobiernos, el gobierno de una sociedad. Y sí que es verdad que digamos, esta visión más instrumentalista de la democracia como una forma de selección, un método de selección de élites políticas, pues está siendo puesta en duda desde hace ya un tiempo, en la medida en que la política se ha ido haciendo más opaca, mucho más compleja, y se ha venido limitando a que la ciudadanía participe cada 4 años depositando un voto. Muy probablemente tenga que ver también con una progresiva simplificación de la vida social, de la que ya habló Ortega en 1930 en la rebelión de las masas. No estoy diciendo nada nuevo. O sea, las sociedades pasan por momentos históricos en los que, bueno, pues a veces son más complejas y a veces son muchísimo más simples, y vivimos en un momento de polarización en el que nuestra sociedad es compleja, pero que se aportan soluciones simples. La crisis de la democracia expresa fundamentalmente la crisis de la integración social, de la movilidad social, esencialmente de las capas medias. Las capas populares tienen una relación diferente con la democracia. Es una relación, digamos, de apoyo a la democracia, pero no es fundamentalmente el objetivo de su vida. El objetivo de su vida es conseguir para poder vivir y para poder comer, para poder, digamos, tener el futuro asegurado. Las capas medias es diferente. El ser parte de la globalización hace que el Estado no pueda dar satisfacción en la realidad a muchos intereses, muchas aspiraciones sociales en materia de política social. Y por otra parte, la corrupción, el hecho de que se hayan extendido
casos de corrupción y que hace que la gente vea un contraste entre la disminución de sus condiciones de vida y la manera como algunos políticos han aprovechado su estancia en las instituciones para enriquecerse personalmente. La sensación de que los políticos no representan a la ciudadanía y de que el Estado no da respuesta a los intereses de la ciudadanía, que es como las dos caras de la misma moneda. Lo que está pasando ahora es que fundamentalmente esa crisis de la democracia aparece como una crisis del proceso de delegación de poder. La ciudadanía se está dando cuenta de que delegar el poder a los políticos no soluciona sus problemas. Una situación que puede explicar que en sociedades como la española, por ejemplo, se haya quebrado el bipartidismo con la entrada de nuevos partidos políticos y una creciente demanda de mayor pluralidad y participación ciudadana en la política. Y eso es bueno en la medida en que genera ciudadanos más preocupados, más involucrados en el bien común, y está muy bien. El problema está en cómo se canaliza esa demanda de participación, cómo se concreta y cómo se institucionaliza. Y en eso las democracias no lo tienen demasiado bien resuelto. La cuestión es cómo introducir en el sistema medidas que favorezcan mayor participación de la gente y mayor representación, que son dos cosas en cierto modo distintas. Una es la posibilidad de establecer mecanismos que hagan que la gente pueda participar de manera más directa, y otra es establecer mecanismos tales que instituciones clave del sistema político, como por ejemplo los partidos políticos, sean más permeables a los cambios sociales y a los cambios generacionales. El gran problema es que los referéndums son muy complicados, porque lo que se pone sobre la mesa es la decisión sobre una cuestión de mucha relevancia, y en muchas ocasiones lo que se plantea es, bueno, si la mitad de la población más uno está a favor de algo, pues eso es lo que vale y lo que tira para adelante. Y eso es un poco tramposo, porque si el 51% de la sociedad decide una cosa, el 49% está en contra, y eso muestra una división importante de la sociedad. ¿Cómo gestionas tú una sociedad dividida casi al 50%? Es un instrumento muy peligroso, y es un instrumento que, digamos, polariza la sociedad. Pero al mismo tiempo, en un sistema democrático hay cuestiones que superan, digamos, el papel de los elegidos, de los que tienen el poder delegado por la ciudadanía, y que son importantes. Es un riesgo, y es un riesgo que hay que asumir. El referéndum es un mecanismo que aboca a la gente a una respuesta binaria, a un sí o no. Entonces es difícil o entraña complicaciones someter a referéndum una cuestión cuyo tratamiento exige pactos, exige acuerdos. Eso se vio en el caso, por ejemplo, del referéndum de la Constitución Europea en Francia y en Holanda. Y se ha visto seguramente ahora también en el caso del referéndum del Brexit. Y probablemente se va a ver en el caso del referéndum del día 2 de octubre de Hungría sobre la aceptación por parte del electorado húngaro de las cuotas de refugiados que le corresponden en el marco de la política europea. El sistema electoral, muy cuestionado ahora en el caso español, es otro de los elementos clave en la relación de los representantes y representados y en cómo se plasma esta en las instituciones públicas. Todos los sistemas electorales son excluyentes. Hay uno más que otros. Está claro que hemos entrado con la globalización y con, digamos, la transformación de la política, con la crisis de la democracia, con la crisis de la delegación, hemos entrado en un momento en el que hay que volver a reexaminar estos sistemas para dar más posibilidad a la ciudadanía, para hacer que la representación nacional sea más coherente con la realidad nacional, con la realidad de las aspiraciones de la nación, del pueblo.
parte un sistema que tiene defectos en materia de proporcionalidad y por otra parte un sistema que al estar basado en listas bloqueadas y cerradas ponen en manos de los partidos políticos la designación de quiénes van a ser los candidatos. Y decir que ponen en manos de los partidos políticos al final es decir que ponen en manos de los dirigentes de los partidos políticos, de la élite de los partidos políticos. Este sistema está basado en unas reglas que tuvieron su sentido al comienzo de la democracia, porque los partidos políticos eran instituciones muy débiles, entonces son reglas que se establecieron para reforzar a los partidos políticos en ese contexto, pero que hoy en día seguramente han quedado desfasadas, porque el problema que tenemos hoy en día es que los partidos políticos han aprovechado esas reglas para prácticamente monopolizar el funcionamiento de las decisiones de estas instituciones. Es muy complicado explicarle a alguien que el voto en Teruel vale más que en Barcelona. O sea, es muy complicado explicarle eso a alguien. Entonces, eso viene del tamaño, no de la ley D'Hondt, de la fórmula D'Hondt, ¿no? Sino del tamaño de la circunscripción electoral. Me consta que se está estudiando desde hace ya tiempo una posible reforma del sistema electoral. Pero claro, ahora viene el problema. ¿Se van a poner de acuerdo los partidos políticos en el Congreso de los Diputados y en el Senado para reformar el sistema electoral? ¿Cuándo puede que una reforma pudiera perjudicar a alguno de los partidos en liza? Son los propios partidos mayoritarios beneficiados por el sistema electoral los que tienen que acordar mediante ley en las Cortes el cambio del sistema electoral. Entonces, evidentemente, cuando un partido es beneficiado por el sistema electoral no tiene ningún aliciente para cambiar ese sistema que le beneficia. Sistemas, proporciones, leyes que se rigen en el marco de constituciones democráticas que muestran síntomas de agotamiento. Pero la crisis de la democracia no solo se debe a razones sociales o económicas, también de identidad. Creo que lo que ha ocurrido con los inmigrantes en general, pero sobre todo con los refugiados, creo que es un golpe del que no se va, digamos, a recuperar fácilmente la identidad europea y la Unión Europea. La Unión Europea ha violado, pisoteado todos sus textos fundamentales, todos. No hay uno que escapa, digamos, a la violación. Todos, de los tratados, todos sin excepción. La democracia está amenazada. La cuestión es saber quién provoca esa crisis. Y la respuesta para mí está clara. Es este sistema económico que no corresponde en realidad a la gran tradición social emancipadora de los países europeos. La democracia, esa joya de la política que habría que cuidar día a día. Y precisamente de la democratización de nuestro arte más universal les vamos a hablar a continuación. La Bienal ha comenzado y el flamenco vive su cita más importante. Sin embargo, al margen de los grandes escenarios, en los últimos tiempos está proliferando el flamenco que nace en talleres, peñas o asociaciones de barrios que atraen a públicos de edades, nacionalidades y condiciones muy distintas. Y como vamos a ver, la calidad y el arte grande no están ausentes en estos circuitos más populares. Me llamo Guillem Tarou y aquí me conocen como Guillermo Guillem. Soy francés de Lyon. Llevo en España viviendo casi 10 años ahora y vine para estudiar. En un principio pensaba estar aquí 1 año, 2 años y al final, bueno, pues aquí llevo 10 años ya. Que caí, tienes solera. Mi nombre es Beatriz. Yo soy de Sevilla y bueno, me gusta el flamenco desde siempre. En mi familia había mucha afición al flamenco y siempre me ha llamado la atención. Entonces pues ahora estoy en un taller de cante. Soy María Torres, soy de Granada, vivo aquí en Sevilla desde hace un par de años y nada, estoy intentando dedicarme al baile
Lo típico, empecé a bailar de chiquitilla en la Academia del Barrio de Granada. En mi casa no son unos gran aficionados, pero mi padre siempre ha escuchado fandango y a la Paquera de Jerez, entonces siempre me he criado un poquito entre el flamenco. Quiera madroño vaya a la sierra, ole moreno vaya a la sierra. Porque se están secando sus madroñeras, ole moreno. En Francia tocaba yo un poco la guitarra, pero nada serio, que no estudiaba, no estaba en el conservatorio, solo tocaba así con amigos, hasta escuchar un disco de flamenco, de cante flamenco antiguo, y recuerdo muy bien el primer tema del disco era una petenera de Pepe la Matrona, un cantador de Triana, bastante especial. Por la sierra. A mí me impactó mucho esta forma de cantar y tocar, y entonces estaba con mi guitarra sin saber absolutamente nada, estaba intentando sacar lo que podía de la petenera. Entonces empecé a buscar ahí gente que había, ¿no? Profesores de todo, de baile, de cante, de guitarra, y a tomar clases de todo hasta un día decidir en serio venirme aquí a estudiar, porque es aquí donde está todo, ¿no? Vamos allá. Desde mi experiencia y mi punto de vista, ¿no? Por mucho contacto que puedas tener con el flamenco fuera de España, cuando llegas aquí es un choque muy grande, porque ya de repente lo ves tal como es, ¿no? Y entonces parece todo más extenso, más infinito, ¿no? Te metes ahí y ya ves que no tiene fin y que esto es para siempre, ¿no? Empecé poco a poco a trabajar con gente, a conocer a cantadores, bailadores, bailadoras, y eso poco a poco he empezado a tener aquí bastante actividad como para poder plantearme estar aquí trabajando. Miro tus ojos, me desespero, busco tu risa si no te tengo, ay si no te tengo, si no te tengo, si no te tengo. Yo daba mis clases, me acuerdo que me hacía un montón de ilusión ir a la clase y las fiestas de fin de curso, y se convirtió en parte de mi vida. Lo dejé unos añitos para estudiar la carrera y luego lo volví a retomar, y empezó a ser por las mañanas la actividad académica y por las tardes el baile, hasta que hace como 4 años decidí, y luego ya me vine a Sevilla para seguir estudiando, formándome y empezar a hacer algo con esto, con el flamenco. He estudiado la carrera de psicología y el doctorado también, y bueno, no creo que sea lo único que soy, yo creo que soy psicóloga y bailadora, las dos cosas. Y recientemente lo he conseguido combinar en un máster que estoy haciendo, que es de danza, movimiento, terapia. Entonces, digamos que tengo esos dos lados. ¿Ea? ¿Nos hemos puesto de acuerdo? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Bien. ¿Qué tal? Pues bien. Los cantes hoy? Hoy ni lo llevamos bien. Sí, Vamos a ver si me salen las cantiñas, no, las bamberas, las bamberas. Yo voy a cantar la alegría. Buenas tardes. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo las fiestas que montaba mi padre, que le gustaba mucho un cachondeo, como decimos aquí, ¿no? Y él montaba en cualquier sitio, montaba un tinglao. Qué pena me da de mí, que no me quiera a mí nadie. Mirando los talleres que había, vi que había uno de flamenco, de cante flamenco, y me apunté. He aprendido a cantar por tiento,
por tango. Para cantar flamenco, por lo menos tienes, yo creo que como todo en la música, ¿no? El mínimo es tener las facultades naturales que te da Dios, que es poder afinar, ¿no? La labor es de adaptar los cantes a sus posibilidades, y lo que sí más general es tratar de transmitirles un conocimiento, de que por lo menos sepan lo que escuchan, ¿no? Cuando vayan a escuchar un concierto, cuando vayan a escuchar una grabación, que sepan lo que están escuchando dentro del flamenco, ¿no? Convertirles en un público con conocimiento, ¿no? Que sepan diferenciar y que sepan ellos pues hablar con propiedad a la hora de haber escuchado algo, saberlo valorar con un juicio desde el conocimiento. Eso es lo mínimo que yo busco, ¿no? Para mí el flamenco hace que me conecte con la fuerza interior y también me da mucha alegría. Me parece una celebración de la vida. Yo estuve unos años también bailando, ahora estoy cantando y bueno, quiero seguir, claro que sí. El de cante me parece que te enseña a distinguir los distintos palos del flamenco, a cantar a compás con la guitarra, a conocer los distintos cantes dentro de cada palo, a escuchar mucho, también se aprende mucho de los demás compañeros. Es una herramienta para expresarme, ¿no? Artísticamente, en el fondo, como cualquier tipo de arte, debería de servir para eso, ¿no? Para expresar algo que llevamos dentro y que las palabras no sirven para expresarlo. Ahora, sobre todo, me dedico a trabajar con bailadoras, montar espectáculos. También tengo un grupo de música más instrumental, aparte ya del flamenco. Utilizamos el flamenco como base, pero investigamos con otras músicas. Tengo grupos de alumnos, tengo clases individuales también de guitarra. Luego muchos locales en Sevilla, tablaos o salas pequeñitas. Y luego en el extranjero también muchas cosas, en Europa, en Estados Unidos, y todo con proyectos muy variados, normalmente con el baile, ¿no? Como protagonista principal. Creo que el flamenco tiene una complejidad que hace algo que sea fácil y cotidiano y algo que da mucho respeto y que parece muy grande y que ve imposible saberlo todo nunca. Es algo que pertenece a mi vida, es algo natural, no sé si porque soy andaluza o porque me ha acompañado siempre, pero a la misma vez creo que es algo tan grande que es algo más que algo natural, ¿no? Es verdad que en Francia, por ejemplo, gusta mucho el flamenco. Luego decir que hay mucha afición es diferente, porque lo que implica la afición es, por ejemplo, a mí algo que me parece fundamental es como el amor al cante, ¿no? Como que es algo que me fascina a mí, y entonces en Francia, por ejemplo, hay más demanda por el baile. Se valoran cosas diferentes, también a nivel de guitarra o de baile. Fuera se puede valorar más la técnica o la calidad de la ejecución, aquí se puede valorar otro tipo de cosas. Pero luego no es tan blanco o negro, ¿no? Hay de todo en todos sitios. Yo creo que es difícil vivir del flamenco más en España que en otro lado.
todo por los recortes de la cultura, también por la apreciación que se tiene, ¿no? Que fuera se le da un valor que muchas veces aquí, lo mismo me equivoco y es un prejuicio, pero que aquí yo no tengo la sensación, ¿no? Que se le da ese valor. A mí me parece que el flamenco de barrio, de la gente de barrio, yo lo relaciono más con esa alegría de la que hablaba antes, con ese disfrute. No es tan rígido, me parece que está más abierto a todo y a todos. Y eso es lo que me gusta de ese flamenco. Está la parte de los que nos dedicamos a ello en el barrio, entonces está lleno de gente, de mucha gente que estudia en muchos locales y que trabaja muchísimo e intenta forzarse día a día. También está en la parte tradicional de Sevilla, en los distritos, en los talleres que se hacen en los distritos, en las academias de barrio, que a mí es que me da mucho cariño, ¿no? ese flamenco. Y está en todos lados realmente, ¿no? Aparte de los teatros. Hay un flamenco muy espontáneo, ¿no? muy de calle, como se dice, que es el flamenco que se puede ver en las casas, en las fiestas, en las bodas, los bautizos, la feria, ¿no? Que es como algo muy espontáneo, que no se ensaya, no se monta, es como un repertorio así popular que todo el mundo puede participar y luego existen los espectáculos que están montados, están muy ensayados, que van normalmente con un concepto detrás, ¿no? con mucha reflexión y con algo que se quiere transmitir. Entonces son dos mundos que utilizan el flamenco otra vez como herramienta, pero que lo utilizan de dos maneras totalmente diferentes. Siempre existirán, ¿no? esas raíces. Y porque creo que tiene algo tan peculiar que aunque se siga innovando y se aporten cosas de nuestros días, si eliminamos esas raíces se elimina del todo. Yo creo que como danza, la conexión que te permite tener con las emociones, creo que es grande, ¿no? Porque es algo que es muy de tierra, muy de dentro. Entonces yo creo que es para mí, ¿no? Una de las cosas más satisfactorias que me da el flamenco. Para mí ha sido un encuentro conmigo mismo, ¿no? Al final, después de estos 10 años, la conclusión es esa, ¿no? Que ha sido el flamenco, hubiera podido ser otra cosa, no lo sé, pero al final me lo tomo más como una manera de acceder a mí mismo a través de esto. La Bienal de Flamenco estará para todo aquel que pueda disfrutarla hasta el 2 de octubre. El flamenco en nuestros barrios, ya lo han visto, está vivo todo el año. Y así nos despedimos hasta la semana que viene, en la que volveremos con nuevos temas que ya estamos preparando para todos ustedes. Muy buenas noches.